El coronavirus nos ha cambiado la vida de la noche a la mañana. Después de 12 meses seguimos enfrentándonos a un virus que registra cifras récords y no entiende de banderas, género o edad. Pero ¿a qué hemos aprendido hasta el momento? Hoy nuestro invitado nos compartirá una valiosa información despejando varias dudas al respecto. Nos hablará sobre cómo se encuentra la situación en México y Tabasco y qué medidas universales están tomando, así como cuándo acudir al médico, qué complicaciones se presentan, vacunación y qué sigue. Quédese con nosotros, esto es Buena Salud, claves para enriquecer su vida. La pandemia COVID-19, producida por el virus SARS-CoV-2, ha producido un efecto devastador a nivel mundial, con efectos no antes observados en la vida de las personas y en la economía de los países. Justo un año después de que China notificara del surgimiento del nuevo coronavirus, el virus no da respiro en casi ningún rincón del planeta. Sin embargo, la ciencia se ha movido muy rápido debido a la pandemia de coronavirus, con información nueva que ha surgido cada semana. No solo ha habido importantes avances en nuestro entendimiento de cómo se propaga el coronavirus, sino que los expertos también han desarrollado en tiempo récord varias vacunas para combatirlo. Todo esto gracias a más de 79 estudios publicados en los últimos 12 meses que fueron examinados para adquirir una mejor comprensión de los factores claves en la transmisión del coronavirus. ¿Qué se encontró? Mucho. Desde la identificación de factores que aumentan drásticamente el riesgo de infección hasta el papel de los portadores asintomáticos, así como las pruebas diagnósticas, el papel de los PCR. El análisis resalta conocimientos clave del coronavirus, así como malentendidos. Tras un año de pandemia, sabemos mucho más sobre las respuestas inmunitarias al coronavirus, pero aún quedan muchas preguntas por responder, como cuánto dura la inmunidad. Este año se ha diagnosticado la COVID-19 a más de 81 millones de personas y más de 1.79 millones han fallecido en todo el mundo. A pesar de estas cifras devastadoras, la comprensión científica de uno de los mayores misterios de la pandemia ha avanzado mucho, porque algunas personas se recuperan rápidamente, mientras que otras desarrollan casos graves de coronavirus. 12 meses de estudio han demostrado que, en muchos casos, nuestros cuerpos desarrollan una respuesta inmunitaria robusta y persistente al SARS-CoV-2, pero que esta puede descontrolarse y causar más daños que beneficios a algunas personas con casos graves. Bienvenido sea usted a su programa Buena Salud, claves para enriquecer su vida. Le damos la bienvenida en esta ocasión al doctor Manuel Jesús Toraya Bolón. Le platico, él es licenciado en médico cirujano por la UJAT, especialidad en medicina de urgencias por esta casa de estudios, formado en el Hospital Rovirosa Villahermosa, Tabasco. También tiene un certificado por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias, adscrito al servicio de urgencias en el Hospital Comunitario de Jalpa de Méndez. También es adscrito al servicio de urgencias en el Hospital General de Zona número 2 Cárdenas, Tabasco. Es médico de urgencias por los servicios médicos de esta casa de estudios. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación, muy bien. Pues estamos en este espacio, precisamente el tema de hoy es ¿qué es el COVID? Esta enfermedad que pues el día de hoy nos tiene a todos preocupados y pues es algo que nos tiene con el pendiente, porque no es algo que nada más está presentando en este estado, sino es a nivel global. Platícanos un poquito al respecto. Bueno, pues ya tenemos poco más de un año con toda esta información del COVID. Si vale aún decir que es la novedad, que es la moda actualmente. Sin embargo, las dimensiones que ha tomado esta enfermedad, con el nombre ya de pandemia, es lo que nos hace preocuparnos. Y pues la información se va renovando día a día, se va investigando, se va aprendiendo y para fortuna de todos, en beneficio de la población.
Exactamente, y es que parte de la historia que tiene esta enfermedad hoy en día, que como bien decías, tiene un año ya que estamos con esta preocupación, esta preocupante enfermedad que pues no tiene perdón de raza, no tiene perdón de edad, no tiene perdón de género, y pues bueno, viene a arrasar con la tranquilidad de todos. ¿Puedes platicarnos un poco sobre las estadísticas actuales que esta enfermedad está, pues, cómo va avanzando? Precisamente, retomando un poquito lo del el aspecto histórico, ya sabemos, se ha hablado mucho de la enfermedad desde que nace o aparece, mejor dicho, allá en la provincia de China, en Wuhan. Empiezan a aparecer casos de neumonía muy severa, infecciones respiratorias muy severas que no responden a antibióticos convencionales, y comienza la investigación y se da cuenta, nos damos cuenta a nivel global de que es una enfermedad emergente, nueva, que tiene relación con un cuadro previo, más o menos alrededor de 2002, 2003, otra enfermedad que comparte información genética, y de ahí sale su nombre de enfermedad por SARS-CoV, y a esta se le pone el número 2, SARS-CoV-2. Y más o menos para marzo, específicamente el 11 de marzo del año pasado, la OMS, por las dimensiones que esta enfermedad va tomando, le da el nombre de pandemia. Es importante tomar las estadísticas del día de hoy. Actualmente hay más de 2 millones de casos confirmados a nivel mundial, y de estos 2 millones van aproximadamente un poco más de 170 millones de fallecimientos a nivel mundial. Es importante también saber que a nivel nacional, México no ha sido la excepción, no se ha podido escapar de esta enfermedad, y tenemos ya confirmados, acabamos de rebasar recién la cifra de 2 millones de casos confirmados, y de estos 170,000 fallecidos. Lo alarmante de aquí es que en México estamos pues muy por encima de la mortalidad en cuanto a porcentaje, por encima de la población mundial. En el mundo más o menos el 2%, 3% de las personas enfermas son las que se complican y fallecen. En México estamos cercanos al 8 o 9%, es decir, estamos muy por encima, y el país que nos sigue, la India, está 3-4%, es decir, duplicamos ese porcentaje por diferentes causas, pero es importante conocer eso. Y la última información al corte de hoy del estado de Tabasco, tenemos confirmados 55,000 casos y 3,696 fallecidos al día de hoy. Con estas cifras que nos acabas de mencionar, México, ¿en qué lugar se ubica en cuanto a tasa de mortalidad? Pues penosamente en el primer lugar, penosa y preocupante, porque algo está pasando a nivel de las características de nuestra población, tal vez en las medidas, en la seriedad con que se ha tomado, como población, como autoridades. Es decir, es muy difícil de responsabilizar un solo grupo, es algo global. El punto está en que somos el primer lugar a nivel mundial y muy por encima de los países que nos siguen. ¿A qué crees que se deba estas cifras? ¿A qué crees que se deba? ¿Será acaso que estamos descuidando las medidas de sana distancia, de higiene y todo lo que se está dejando por parte de Secretaría de Salud, o qué es lo que está pasando? Pues definitivamente gran parte de la responsabilidad creo que es personal. Se nos ha insistido mucho en la educación, se nos ha insistido hasta el cansancio sobre las medidas, que las vamos a retomar en un momento: la distancia, el lavado de manos, el confinamiento en casa, más que para las cosas estrictamente necesarias, el no salir. Y sin embargo seguimos viendo haciendo actividades públicas por cosas que realmente no son importantes, no son indispensables, y creo que ahí es donde ha fallado más a nivel personal, y porque la información se ha dado, la información ha estado, y pues no hemos cumplido esa parte, yo creo, como población. Hasta el día de hoy en Tabasco, tengo entendido que de acuerdo a la Secretaría de Salud, el último reporte, estamos en los números 55,046 casos hay hasta el momento en Tabasco. ¿Esto qué representa para nosotros como tabasqueños? Pues nos ubicamos prácticamente en el patrón reportado a nivel nacional. Y en cuanto al porcentaje de mortalidad también, más o menos andamos en el 8%, muy elevado también, y
pues es una estadística muy general de México que pues se cumple prácticamente en todos los estados, incluidos nosotros como tabasqueños. ¿Cuál sería el estado en donde más mortandad hay? Definitivamente los estados con mayor población, el Estado de México, la Ciudad de México, son donde más los que repuntan. Entonces, nosotros, ¿en qué lugar nos ubicaríamos hablando todavía del tema de mortandad? ¿En qué lugar se ubica Tabasco en estas cifras? Más o menos andamos alrededor del lugar número 10, no recuerdo exactamente la cifra al corte de hoy, pero más o menos andamos a la media nacional. Sí, yo creo que esta es una de las cosas que nos debe de preocupar a nosotros tabasqueños y bueno, las dependencias de salud están muy vinculadas a esta cuestión, ¿no? Y está la preocupación, ¿no? de todos los tabasqueños por seguir estas medidas. Pero bueno, vamos a seguir hablando más de estos temas. Es momento de ir a un corte promocional. Enseguida regresamos a Buena Salud. Dichos y hechos. No hay que temer nada en la vida, solo hay que entenderlo. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Qué bueno que siga con nosotros en su programa Buena Salud. Y bueno, estamos platicando con el doctor Manuel Jesús Toraya Bolón, licenciado en médico cirujano por esta casa de estudios. Hace unos momentos nos platicaba sobre las diferentes cifras, las diferentes estadísticas que tiene hoy día el COVID-19, esta enfermedad que pues nos tiene con la preocupación a muchos, no solo a los tabasqueños, sino en todo el mundo. Y bueno, pasando a un poquito más sobre tu experiencia como médico cirujano, nos gustaría que nos platicaras en cuanto a lo que has vivido, cómo te has enfrentado a esta enfermedad, hablando de tus pacientes. ¿Alguna anécdota que nos pudieras compartir? Bueno, anécdotas hay muchas y he tenido experiencias tanto en un hospital pequeño de primer nivel, en el cual nos limitamos a hacer le llamamos nosotros el triage respiratorio, que se refiere a la selección de pacientes que pueden llevar su recuperación en casa, que ameriten internamiento o que incluso requieran una referencia a otro nivel de atención. Ya sabemos que nuestro principal hospital en el estado es el Hospital Juan Graham. Y ahí pues la atención se limita a eso. Y sí me ha tocado ver casos muy severos en los que el paciente tiene que ir directamente a hospitalización, muy grave, y pues pasa directamente desde la ambulancia hasta su hospitalización, hasta entrar a área COVID, que es algo muy serio, muy lamentable ver pacientes extremadamente graves. Me ha tocado, por ser de primera línea, estar pues intubando pacientes, me ha tocado pues monitorizar los ventiladores, un área bastante difícil de llevar, no solamente por lo que implica la vestimenta con la que uno entra a esa área, que es pues bastante incómoda, pero eso pasa a segundo término. Lo importante es la situación de los pacientes, muy complicados, pacientes que desde aquellos que solamente están con el aporte de oxígeno por alguna mascarilla, hasta los que están extremadamente graves y que necesitan la asistencia con un ventilador que los ayude a respirar por sí mismos. Es muy lamentable y yo creo que si la gente tuviera la oportunidad de ver ese tipo de situaciones, tal vez, no sé, tomaríamos más en serio las medidas de prevención. Sí, yo creo que esta es una de las cuestiones más importantes que se deben de considerar, como bien decías. Pero antes de pasar a cuáles son estas medidas preventivas, me gustaría que nos aclararas a toda la audiencia que nos está viendo en este momento, ¿cuál es ese cuadro clínico? ¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona que tiene COVID? Ok. Es un cuadro, ante todo, respiratorio. Los síntomas característicos que se dijeron desde un inicio se siguen cumpliendo hoy: tos, fiebre, dolor de cabeza. Posteriormente se han ido agregando síntomas en mayor o menor porcentaje de presentación, escurrimiento nasal,
diarrea, vómito, dolor de cuerpo, y los más graves, y que son los que deben de alertar a la población, a las personas para buscar atención médica, es la fatiga, la disnea le llamamos nosotros, es esa sensación de falta de aire. Es el síntoma, creo, el más importante y el más serio que debe de hacer a la persona buscar atención. Además, el dolor persistente, el dolor de pecho, dolor precordial persistente, fiebre que no cede a los medios convencionales, son motivo de atención, pero sobre todo soy muy enfático en la disnea, en el cansancio, en esa fatiga, que es un signo de alarma de que esa persona se puede estar complicando y que tiene que buscar ayuda inmediata y no llegar en etapas pues, muy avanzadas para la enfermedad en la que poco se le puede ofrecer. Creo que otra de las dudas que pudiera surgir en este momento para la población tabasqueña es de qué manera se van presentando estos cuadros. Si es de manera cronológica, va progresando la enfermedad. ¿En qué día, por ejemplo, se presenta tal síntoma? Si nos pudieras saber. De hecho, está bastante establecido y desde un inicio de los estudios se fue demostrando y se sigue cumpliendo tal cual. Desde el momento que una persona entra en contacto con el virus, aproximadamente 7 a 10 días comienza la sintomatología. Generalmente síntomas leves, los que ya mencionamos, y el paciente que se va a complicar, 3 días posterior, hablamos del día 10, comienzan los síntomas severos. Decíamos la fatiga, el dolor de pecho, la falta de aire, y es el momento de mayor gravedad. Ok, antes de pasar a esos temas, vamos a aclarar un poquito cómo se debe de prevenir esta enfermedad. Ok, igual, se ha insistido mucho sobre las medidas, la famosa sana distancia, que de hecho, bueno, amén del comercial, estamos sin cubrebocas en el estudio porque guardamos la respectiva distancia. ¿Cuánto debe de ser de distancia? 1 metro. 1 metro. De hecho, afortunadamente, en muchos establecimientos, creo que todos hemos visto que se han puesto marcas en el piso, círculos o X para salvaguardar esa distancia y favorecer que todos nos fijemos la distancia que debemos de guardar entre una y otra persona. El lavado de manos es importantísimo. Y otra medida muy importante es el permanecer en casa si no hay nada urgente o vital que hacer fuera. Evitar las aglomeraciones, evitar las reuniones grupales. Eso es muy importante. Y creo que ahí es donde, en cierto modo, hemos relajado como población el cumplimiento de esa norma. Y nos reunimos por cosas realmente insignificantes y posteriormente vemos las consecuencias. Por eso ahora en el mes de enero hubo un rebrote por toda la festividad que hubo en diciembre, y este mes de enero fue bastante crítico en cuanto al número de enfermos. Sí, por eso es necesario que, como estamos viendo en pantalla, se respete cada una de estas medidas y que sobre todo si tenemos alguna cuestión así sospechosa, algún síntoma sospechoso de COVID, obviamente acudir a los lugares correspondientes. Sí, de hecho, esto es importante. La mayoría de los pacientes, la gran mayoría, el 80-90% de los pacientes va a tener un cuadro o asintomático o con cuadros muy leves, un resfriado común y que no va a pasar a más. Pero de estos, más o menos el 5 a 10% son los que van a requerir atención hospitalaria. Es importante tener en cuenta esto para saber cuándo acudir al médico, como bien comentabas. Exacto. Porque si no, corremos el riesgo de abarrotar los sistemas de salud, de por sí bastante saturados, por cuadros que bien podrían llevarse en casa. Acudir, como decíamos, cuando se están presentando los síntomas que nos indican gravedad. Y tener en cuenta, aunque lo vamos a mencionar más adelante, cuáles son además los grupos poblacionales de riesgo a los cuales hay que vigilar mucho más de cerca por el riesgo de mayores complicaciones. Exacto, yo creo que esa es una de las dudas también que surge, que si por ejemplo una persona que no es vulnerable va a presentar el mismo cuadro que una persona vulnerable. En teoría no, sin embargo se presentan excepciones de personas jóvenes, sin enfermedades crónicas, sin esas comorbilidades como le llamamos los médicos, y que sin embargo sí presentan complicaciones. ¿Nos puedes recordar cuáles son las personas que sí son vulnerables? Los grupos de riesgo son las enfermedades crónicas, paciente diabético, hipertenso, enfermedades oncológicas, la obesidad, el sobrepeso y obesidad es muy importante. Y lo grave de nuestra población es que generalmente estas enfermedades no se presentan solas. El diabético generalmente no es solo diabético, sino además es hipertenso y además es obeso, lo cual lo hace mucho más propenso a complicaciones.
Exactamente, y yo creo que eso es importante de conocer para que precisamente como mencionaste sepamos en qué momento acudir con un especialista. Precisamente, decíamos, insisto en la fatiga, en la falta de aire. Muchas personas esperan en su casa poder mejorar con medidas caseras, con la receta médica, sin embargo se están presentando en los servicios de urgencias de manera tardía. Es importante esa parte, saber acudir de manera oportuna cuando empieza la fatiga, cuando la fiebre no cede, cuando hay dolor en el pecho. Es importante para poder recibir una atención oportuna y poder brindar una mejor expectativa de vida, que en etapas muy finales en las que pues lamentablemente es poco lo que se puede ofrecer. ¿Cuánto tiempo dura esta enfermedad? Es muy variable, pero alrededor de 2 semanas la persona debería de estar ya presentando datos de mejoría. Los que van a mejorar, insistía en ese porcentaje, más o menos el 80% de los casos. Yo creo que estos datos que nos estás proporcionando son muy importantes y a lo largo del programa los vamos a seguir rescatando, sobre todo recordar cuáles son estas complicaciones y los cuadros clínicos, porque muchas personas están presentando estos cuadros y, como bien decías, no acuden al médico, se quedan con la enfermedad pensando, teniendo el temor también, es aceptable, teniendo el temor de que si voy al médico, si voy a un hospital, ahí pues puedo agravar más la situación. En efecto, es un temor muy común de las personas de no acudir porque me voy a contagiar de COVID o porque me van a meter un área de COVID y prefiero estar en casa, y resulta contraproducente porque terminan yendo a un hospital, pero ya mucho más graves. Recordar que todos los hospitales que están atendiendo pacientes COVID han sido convertidos de manera que una población no COVID no tiene contacto con la población COVID. Se han hecho accesos y módulos especiales para que no exista contacto entre ambas poblaciones y poder evitar este tipo de contagios. Ok, pues vamos a seguir hablando de estos temas sobre el COVID-19, esto al regresar del corte promocional. Para entender al médico, ¿qué es la midriasis? Inciso A, ligero dolor de cabeza. Inciso B, dilatación de la pupila del ojo. Inciso C, visión borrosa. Inciso D, inflamación de la amígdala. Exacto, la respuesta es B, a la dilatación de la pupila del ojo. Las pupilas pueden dilatarse bajo condiciones normales o en respuesta a un traumatismo, una enfermedad o a las drogas. Las pupilas dilatadas pueden tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, estar en una habitación oscura, dormir, tener miedo o efectos secundarios de medicamentos. Pero ante los siguientes síntomas, consulta a tu médico de inmediato. ¿Tienes las pupilas dilatadas y no sabes por qué? ¿Sufriste una lesión? ¿Empezaste a tomar un nuevo medicamento recientemente? ¿Notas una diferencia entre la dilatación de ambos ojos? Qué bueno que siga con nosotros en su programa Buena Salud. El tema del día de hoy es COVID, lo que hemos aprendido hasta ahora. Y bueno, seguimos platicando con el doctor Manuel Jesús, quien nos está ampliando un poquito sobre el panorama del COVID-19, no solo en nuestro estado, sino en todo el mundo. Y uno de los temas que pues a muchos nos interesa es conocer las complicaciones. ¿Cuáles son estas complicaciones? Hace unos momentos nos platicabas cuáles son estos cuadros clínicos, tanto para personas vulnerables como para no vulnerables. ¿Podemos retomar un poco? Sí, obviamente en el grupo poblacional que más cuidado hay que tener es en aquellos, decíamos, que tienen estas enfermedades crónicas que los hacen susceptibles a mayores complicaciones. La mayor complicación es obviamente el problema respiratorio tan severo, la insuficiencia respiratoria que llegan a presentar y que generalmente es la causa del fallecimiento. Acudir de manera oportuna.
Estas complicaciones son tempranas y en estas personas hay que cuidarlas mucho. Es importante porque recordar que pues, México penosamente ocupa, o siempre de los últimos años ha ocupado uno de los primeros lugares en sobrepeso y obesidad, y eso nos habla de por qué estas cifras tan alarmantes que hemos tenido. Y de manera tardía se están empezando a ver cuáles son las secuelas que va dejando esto. Y una de las principales es precisamente la fatiga, el cansancio, la falta de fuerzas. Eso estudios hechos en diferentes países son los principales síntomas que se siguen presentando en cuanto a complicaciones tardías. Exactamente, y es que hasta el momento de hoy hay registradas 25 defunciones. Hoy Secretaría de Salud de Tabasco nos dice que hay 25 personas que han fallecido por esta enfermedad. Obviamente hay datos que se van confirmando en el resto de la semana, pero hay datos que salen del día de hoy, ¿no? Entonces, como decías hace rato, hoy tenemos también 205 nuevos casos. Este es un llamado de alerta a la población porque no se está siguiendo tal vez los protocolos correspondientes. ¿O qué otras causas consideras tú? Definitivamente la falta de apego a las medidas sanitarias que tanto se insisten es importante, pero también hay que tomar en cuenta, yo insisto en el papel de las redes sociales, la información que nos inunda por Facebook, Twitter, por todas estas diferentes fuentes, y que hay que saber seleccionar cuál tomar de manera seria y cuál tiene algún sustento científico para poder creer. Ciertos tratamientos que en un inicio eran prometedores y que inmediatamente la población caemos en el abuso, caso de ivermectina, caso de dexametasona y así muchos medicamentos, y que lejos de ayudar terminaron perjudicando la evolución de ciertos pacientes y que tienen indicaciones muy precisas, pero que por la desinformación se va abusando de esto. De ahí yo creo que hay que ser muy cautos en qué creer y en qué no creer sobre la información que recibimos de esta enfermedad por las redes sociales. Y otro de los problemas que muy frecuentemente se presentan es la automedicación, ¿es correcto? Precisamente lo que comentaba. Sale algún medicamento prometedor, alguna recomendación de la abuelita, de la tía, e inmediatamente se da por cierto y se comienza el consumo de esto. Y insistía, lejos de ayudar, termina perjudicando y agravando el cuadro. Por eso, mejor que sea bajo prescripción médica, bajo atención de un profesional, el tratamiento adecuado a cada uno de los pacientes, que es algo individualizado además. ¿Qué pasa con los remedios caseros, doctor? Yo quisiera saber su perspectiva, su opinión, su punto de vista sobre el tema de los test. Pues es algo de creencia popular, no hay un sustento científico acerca de estas medidas. Si es algo natural, en mi opinión personal, pudiera ayudar independientemente del respaldo científico, siempre y cuando se respete la medicación o las indicaciones de un profesional de la salud. Sí, yo creo que sí es importante aclarar este punto porque, bueno, la herbolaria no es algo que pudiera ir tan divorciado de la medicina, porque también, como bien decíamos en otros programas, la alimentación adecuada es muy importante para las personas que padecen COVID-19. Ahí viene inmerso qué tipo de bebidas se deben de ingerir cuando tenemos esta enfermedad. Una persona que tiene COVID, eso sí es un tabú que quisiera que nos aclarara. Una persona con COVID debe de ingerir bebidas frías, calientes, templadas. Pues realmente no hay algo establecido sobre la temperatura adecuada para las bebidas. Insisto, ha sido creencia y se ha difundido así de las infusiones calientes, los tés y demás. Si no es dañino, pues se le puede dar el beneficio de la duda a ese tipo de tratamientos. Si bien es cierto, muchos fármacos salen de la herbolaria, como bien comentabas, pero yo insisto sobre todo en la cuestión de la medicación. De la medicación no abusar sin una prescripción médica adecuada, sin una prescripción de un profesional de la salud,
y sobre todo en cuadros leves, que es donde creo que es donde más se ha caído en el abuso. En personas que van a tener un curso leve de la enfermedad sin complicaciones y sin embargo llevan un tratamiento agresivo igual al de una persona con insuficiencia respiratoria o que está hospitalizada y eso los termina perjudicando. Que también aclarar que una persona que tal vez no presenta una complicación severa, también tiene que cuidar estas medidas de sana distancia, de higiene y todos los protocolos de seguridad. Por supuesto, es importantísimo eso para todos, eso vale para todos, asintomáticos, sintomáticos, para todos, no solamente por el propio beneficio de esa persona, sino para evitar ser fuente de contagio para los demás. Esa parte es importantísima y eso no cambia. Sí, yo creo que también es importante recalcarle a la población esta cuestión, ¿no? Muchas veces por no querer alejarnos de nuestra familia, por no querer dejar de ver a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros tíos, familiares, no respetamos esa sana distancia, ¿no? Sí, creo que ahí nos gana no sé si la nostalgia, el afecto por los seres queridos y está demostrado que estas reuniones, que las fechas que se presentan como una festividad y en los cuales la gente se reúne inmediatamente a la semana, a los 10 días, el pico. Las estadísticas no mienten en ese sentido, las cifras no mienten y enero fue la muestra de todas las festividades y reuniones que hubieron durante el mes de diciembre. Y ahorita el gobernador del estado comentaba que a finales de febrero viene la aplicación de la segunda dosis de esta vacuna. Esta vacuna que pues viene a ser la esperanza para muchos y la respuesta para todos, para la mayoría, que precisamente vamos a estar platicando en el siguiente bloque sobre este tema de la vacunación y alguno de los tratamientos. ¿Algo que quisieras abordarnos antes de que vayamos al corte promocional? Ok, lo último que hemos dicho, las medidas de prevención. Esa parte, si bien nos lo dicen en todos lados, y se viene insistiendo desde hace un año, es la parte yo creo que álgida de esta enfermedad. Lavado de manos, sana distancia, confinamiento a casa, si no hay algo urgente, indispensable que hacer fuera, mejor estar en aislamiento por el bien de las personas y sobre todo de las personas vulnerables, que es lo más importante. Las personas jóvenes tienden a salir, pero el problema es para las personas vulnerables a los cuales se les lleva la enfermedad a casa y son los que terminan complicándose. Sí, que precisamente, bueno, dentro de tu experiencia ahorita que acudías aquí al centro de comunicación, aquí a las instalaciones de TV UJAT, pues puedes ver así todas las medidas correspondientes, ¿no? La toma de temperatura, la aplicación de gel antibacterial, el tapete sanitizante y todas estas medidas que se tienen que implementar no solo en las dependencias, sino también en casa. Por supuesto, eso es lo más importante, en casa, porque con un miembro de la familia que salga a laborar, a hacer alguna actividad indispensable, pues las demás personas, si están confinadas, de nada sirve que la persona que está saliendo acuda nuevamente y pueda contagiar a los demás. Ok. Pero bueno, vamos a irnos a otro corte promocional. En un momento vamos a seguir platicando, quédese con nosotros. Vamos a hablar sobre la vacunación anti-COVID. Esto al regresar del corte. Protección en la despensa. ¿Tienes tos? Un té preparado con tomillo seco de tu despensa puede librarte de ella en 1 o 2 días. Así es, el tomillo, la misma hierba que aporta sabor a salsas y sopas, rellenos, guisos y ensaladas, es también un remedio casero práctico y eficaz para la tos. Se trata de un potente germicida que ha sido aprobado en Alemania para tratar la bronquitis, la tosferina y las infecciones del tracto respiratorio superior. El aceite esencial del tomillo, siempre diluido, ayuda a prevenir problemas en las encías y el pie de atleta. Las hojas secas del tomillo se encuentran en la sección de especias del supermercado. El tomillo se presenta en muchas variedades y es una hierba que no crece mucho, ideal para sembrar en el jardín. Y hay algo más que seguramente no sabías. El té de tomillo puede neutralizar las flautulencias.
Gracias por continuar con nosotros en su programa Buena Salud. Ahora estamos platicando con el doctor Manuel sobre el tema de las vacunas anti-COVID. Platícanos, mejor recuérdanos, ¿cuándo fue que inicia la vacunación aquí en nuestro estado? Ok, aquí en nuestro estado desde finales del mes de enero comienza a llegar el primer lote de vacunas y como se dijo a nivel federal, se priorizó al personal de salud, que es la primera línea al frente de la enfermedad. Yo tuve la fortuna de ser de los primeros en vacunar en cuanto al primer día que llegó la vacuna, y de ahí se ha venido vacunando conforme lo planeado. El personal de salud que no está directamente en área COVID, en área de primer contacto, y se pretende vacunar después al resto de la población. Sí, tenemos una pregunta por parte del público que dice: ¿qué hace la vacuna en nuestro organismo? ¿Qué provoca? ¿Cuál es su función? Ok, no solo para esta vacuna, sino para cualquier vacuna. El principio de este mecanismo de vacunación es provocar una respuesta inmunológica, es decir, ponernos en contacto con un agente, con un virus, para que nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico cree una respuesta, cree anticuerpos y podamos resistir a esa enfermedad antes de que se presente o al estar en contacto con ella. Este principio vale no solamente para estas vacunas, sino en general para lo que es la vacunación. De esa manera actúa. Sí, yo creo que otra de las dudas que tiene la población y el miedo que también tiene la población, es que si la vacuna contra el COVID-19 puede hacer que se contraiga el COVID-19. No, es al contrario, es precisamente para prevenir la presentación de la enfermedad. En efecto, como cualquier vacuna, no solamente con esta, en eso quiero ser también muy enfático, todas las vacunas tienen cierto riesgo de efectos adversos, tempranos o tardíos, menores o mayores, pero todas las vacunas tienen este riesgo de presentar complicaciones. Por eso, dentro del protocolo de vacunación, después de aplicar la vacuna, existe un lapso de 30 minutos de vigilancia en el mismo sitio donde se aplicó, bajo vigilancia médica y de todo un grupo paramédico, para prevenir alguna complicación que se presente. Pero no es exclusivo de la vacunación para COVID, es algo para todos, para todas las vacunas, de manera que no hay que temer en este sentido de que se esté pretendiendo crear alguna enfermedad, sino al contrario, es para prevenir y para mejorar la respuesta inmune de todos. Doctor, platícanos, la vacuna anti-COVID, ¿para quiénes? O sea, ¿quiénes son los candidatos para vacunarse contra esta enfermedad? Ok, lo ideal es que se vacune a toda la población. Sin embargo, obviamente por la demanda que hay a nivel mundial y los esfuerzos que hacen los gobiernos por adquirir las vacunas de las diferentes empresas y farmacéuticas que la tienen, se tiene que ir priorizando a qué grupos ir vacunando gradualmente, de manera que, como decía al inicio, primero la primera línea de batalla contra COVID, médicos, enfermeras, paramédicos y demás, y de ahí hasta el resto de la población, hasta en último término aquella población que se considera no de riesgo. Pero en teoría debería de ser para toda la población en general. ¿Cuál vacuna poner? La que nos toque. Ahí creo que no hay que decir yo quiero la china, yo quiero la rusa, yo quiero etcétera. La que nos toque es una vacuna estudiada, son mecanismos altamente estudiados por empresas serias, por grandes laboratorios que no salieron al vapor, y pues creo que tiene toda la seriedad para poder confiar en su respuesta inmunológica. Otra de las preguntas que me puede surgir en este momento es: si yo tengo la enfermedad, ¿me puedo vacunar? ¿Tengo que esperar cierto tiempo o qué pasa conmigo? De preferencia sería esperar a una prueba negativa, a estar asintomático y con prueba negativa para la aplicación de la vacuna. Sería lo ideal. No solamente para evitar efectos adversos, sino si se estuvo en contacto con el virus, se espera que obviamente esto por sí mismo va a ser una respuesta inmunológica a la enfermedad. Ok, porque el tener COVID produce cierta inmunidad. ¿De cuánto tiempo aproximadamente, doctor? Los estudios nos han dicho aproximadamente de 4 meses, más o menos en promedio, de manera que también ya se están presentando
casos de reinfección en algunos lugares, gente que la tuvo hace más de ese tiempo y que ahora vuelven a tener la enfermedad. Pues es el tiempo aproximado y sería importante, insisto en lo del quitarnos el temor a la vacuna, porque sigue habiendo mucho ese temor sobre ponerla o no ponerla, y creo que debemos de tener la confianza, porque es una de las salidas, de las luces al final del túnel para poder ir saliendo de toda esta pandemia. ¿Cuál es el tratamiento correspondiente? ¿Cuál es el tratamiento específico para las personas que tienen esta enfermedad? Ok, no hay un tratamiento específico. Recién acaban de publicar un estudio de un medicamento, no diré el nombre por lo complejo que es, pero que da luces en cuanto a pacientes con presentaciones muy graves, con severas. La mayoría de los pacientes que tienen cuadros leves y que son la mayoría, el tratamiento es, sobre todo en esto, ser muy claro, es sintomático. Muchas personas llegan pidiendo o esperando el último fármaco, el más innovador, y sin embargo no se requiere. Si los cuadros son leves, el tratamiento es sobre todo sintomático. Si me da fiebre, tratamiento para la fiebre. Si me da tos, tratamiento para la tos. Y así sucesivamente, en la medida que se van presentando mayores complicaciones y mayores cuadros graves, entonces es distinto el manejo que se le va dando a ese paciente, pero ya hablamos de un manejo hospitalario. Con respecto a este manejo hospitalario que usted nos está comentando, ¿cuál sería el papel de esta universidad? ¿Cuál sería el papel de esta casa de estudios en cuanto a el COVID-19? Bueno, nuestra universidad es pues la máxima casa de estudios del Estado y sobre todo el papel es informativo. Hay que estar muy al pendiente y de manera muy responsable, informando a la población en general, informando sobre la situación en el Estado, apoyando en brigadas. Hace poco salió una convocatoria a nivel nacional en la que se invitaba a jóvenes estudiantes que quisieran participar de las diferentes universidades, y obviamente la universidad también respondió, para apoyar en las campañas de vacunación, para apoyar en personas que se van necesitando para establecer todos estos grupos que están en torno a la vacunación, y el papel es sobre todo ese, es estar informando, estar manteniendo a la población al tanto de lo que va sucediendo en el Estado. Sí, yo creo que es muy importante recalcar que esta casa de estudios pues ha estado muy de la mano con la Secretaría de Salud en cuanto a toda la funcionalidad de esta enfermedad, ¿no? En cuanto a todo el apoyo, la UJAT ha brindado mucho ayuda. ¿Qué podemos concluir hasta el momento, doctor? Ok, al final, retomando el motivo original de la plática, hemos aprendido a cuidarnos, hemos aprendido a conocer a esta enfermedad, hemos aprendido lo que debemos de hacer, más allá de que a veces no lo hagamos, pero sabemos que se tienen que hacer medidas de prevención, sabemos que tenemos que guardar la distancia, sabemos que tenemos que lavarnos las manos, sabemos que debemos evitar las aglomeraciones. Es decir, el camino está trazado, se sabe lo que hay que hacer, y ahora con la aparición de la vacuna también es algo muy importante para lograr esta inmunidad de rebaño tan llamada, y que es lo ideal para que todos estemos inmunizados y para evitar la propagación de la enfermedad. Sí, yo creo que también por el área de servicios médicos de la UJAT se ha mantenido al público tabasqueño informado sobre los riesgos que tiene y sobre los síntomas, ¿no? Sí, y en servicios médicos también se ha establecido un filtro respiratorio. Aquellas personas que llegan a control por padecimientos crónicos o por cualquier enfermedad y que presenten algún dato de infección respiratoria, se ha adaptado un módulo especial para atender aparte. Igual que la mayoría de los hospitales que tienen estas dos sitios de atención, los respiratorios para evitar contagios y las personas que no tienen sospecha de COVID y que son atendidas en otra área aparte. ¿Nos puede reiterar, doctor, cuáles son los cuidados que se tienen que tener? Ya para ir culminando esta plática, ¿qué le diría a la población con respecto a los cuidados que debe de tener? Ok, más allá del lavado de manos y técnicas y demás y sana distancia, en algo que quiero ser muy enfático es en guardar la distancia
evitando las aglomeraciones en cumpleaños, en fiestas. Tenemos próximo 14 de febrero y pareciera que esperamos el más mínimo motivo o pretexto para hacer reuniones grupales, y ese es lo que creo que hemos fallado por allí, y que luego se presentan a los 7, a los 10 días las complicaciones. Creo que debemos de priorizar que si nos cuidamos ahora, vamos a tener más tiempo para poder celebrar, para poder reunirnos, para poder abrazarnos, para poder estar con nuestros seres queridos y evitar ese tipo de aglomeraciones. Pues eso es lo más importante, sobre todo cuidarnos nosotros y cuidar a los que más queremos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo que quieras agregar para despedirte? Pues muchas gracias por la invitación y pues nada más de manera rápida mandar saludos a mi esposa, a mis hijos que están siguiendo la transmisión. Ok, y pues bueno, así es como llegamos al término de este programa. Nos despedimos también agradeciendo a todos los profesionales que trabajan noche y día para que esta situación acabe lo más pronto posible, así como también al resto de la sociedad que ha dado una lección con su actitud. Por ello, los invitamos a que aporten su granito de arena desde casa, sea parte de la solución tomando conciencia. Y bueno, le invitamos a que vea el próximo programa porque estaremos hablando sobre las secuelas del COVID-19. Soy Stephanie Pérez, hasta luego.